Lo más complicado es poder hacer que la historia te llame la atención y poder mantenerte en vilo. Mami tuvo la oportunidad como profesora de historia de dar el recorrido por la zona colonial con Edwin Peña y Té de Jagua también, y dijo que para ella fue súper divertido, entretenido, una mujer que exige tanto y diferenciador, está igual que el programa de nosotros. Entonces, hoy tenemos el placer de recibir a Edwin Peña, historiador y creador de contenido de historia, datos sobre la historia de la ciudad de Santo Domingo, lo que todos debemos saber. Hola Edwin, ¿cómo tú estás? Hola, gracias por la invitación. Y bueno, Edwin, hablando. Sí. Habla como tú. Vamos a esto. Nada, gracias, bienvenido. Gracias por invitarme. Y... Acuérdense que el bullying está penado. Sí. Y claro, vamos a hablar sobre la fundación de la ciudad de Santo Domingo, los datos más interesantes que hay en torno a la fundación de Santo Domingo y también qué datos debemos arreglar. Exactamente, vamos a empezar por ahí. ¿Qué mitos de la ciudad de Santo Domingo repetimos Fuego. como cierto, pero no es verdad? Sobre la fundación de, por ejemplo, el Santo Domingo de Guzmán. Ustedes saben No es de que Guzmán. de Guzmán aparece por primera vez en 1966, cuando Balaguer le cambia el nombre a la ciudad, pero la ciudad siempre se llamó Santo Domingo a secas. Ah, mira. Claro que sí. Le pusimos un apellido. Y es que Entonces, ¿de dónde le salió a Balaguer el de Guzmán entonces? ¿Quién es Guzmán? El Santo Domingo de Guzmán Un es el santo. santo. Pero el problema está en que nosotros hemos creído durante mucho tiempo que el nombre de la ciudad tiene, o su origen, tiene alguna vinculación con el santo. Eso fue algo posterior, una construcción posterior, porque fíjense que la ciudad de Santo Domingo se funda en 1498, no 96 ni 94, 1498, y vamos a explicar por qué. A pesar de que la historia oficial nos dice que fue en 1496. La orden de los predicadores, que nosotros popularmente conocemos como los dominicos, llegan en 1510, es decir, varios años después de que la ciudad ya estaba fundada. ¿Cuál es el origen del nombre de la ciudad? Es el padre de Colón, que se llamaba Domingo. Algo particular que la gente hacía era que buscaba algún santo que fuera tocayo tuyo Y se lo pegaba. y se lo pegaba. Entonces, Como más por que Santo ejemplo, Domingo de Guzmán, es Santo Domingo Colón. Por ejemplo, el hospital de San Nicolás de Bari. ¿Por qué se lo ponen? ¿Por qué? Porque el fundador fue Nicolás de Obando. San Cristóbal por Colón. ¿O ustedes no se han dado cuenta que casi todas las muchas de las fundaciones de Trujillo se hacían en nombre de San Rafael? La capilla que está en el Palacio Nacional, por ejemplo, se llama San Rafael y era en honor a Trujillo de manera indirecta. Entonces lo mismo lo hizo Colón, lo hace en nombre de su padre, Santo Domingo, Domingo Colón o Doménico Colombo, como le decían. Entonces ya es tardíamente que se comienza a vincular el nombre de Santo Domingo con el santo, y se hace precisamente con la intención de borrar ese vínculo entre el papá de Colón y el nombre de la ciudad. Para darle otro significado. Por eso vemos una carta de 1508 donde Obando le insiste al rey que por favor incluya elementos vinculados a Santo Domingo de Guzmán con el escudo de la ciudad. O sea, hay una intención de pronto ponle la cruz de los dominicos, ponle la cruz de la orden del santo, esos elementos, porque quería de alguna manera vincular más con el santo la ciudad que con el papá de Colón. Obando y Colón no se llevaban bien. Ah, eran contrarios. Eran contrarios, fíjate, Un no les amiguito. entrar a la ciudad. Una cosa, en mi segundo programa de radio favorito, que es El Ritmo de la Mañana, yo escuché una discusión acerca de la fundación de la ciudad. Y hablaban de que la fundación de Santo Domingo como tal no se hizo donde hoy nosotros conocemos como el Distrito Nacional, sino que se hizo en Santo Domingo Este. ¿Eso es verdad? Sí, primero se establecen en la margen oriental, que es, o sea, la capital fuera Los Minas. ¿Es verdad? Así es. Oh. ¿Dónde está Molino Dominicano? Ok. Ahí había unos manantiales de agua dulce. Y ahí comenzó una iglesia, pues todo comenzaba por una iglesia. Sí, la ermita de Nuestra Señora del Rosario, que está de aquel lado, es la primera ermita de toda la ciudad.
La ciudad estaba de aquel lado, entonces se traslada, Obando es que la traslada para acá. Digo, por una cuestión de hormiga, ¿es cierto eso? Esa es una de las versiones que hay de que había una plaga de hormiga, otras eran que vino un huracán devastador, pero los cronistas dicen que la intención en un principio era ponerla de este lado, pero no querían molestar a una tribu indígena que vivía aquí, que era la de, según la leyenda, la India Catalina, también llamada Osema, en honor a ella el nombre del río Sama, pero si bien es cierto que la cacique existió, casi todo lo que conocemos de ella son elementos legendarios, mitos, entre otras cosas. Pero los cronistas dicen que Bartolomé Colón no quiso molestar a esa tribu, o por lo menos habían llegado a un pacto, nosotros nos vamos a colocar aquí, ustedes se quedan ahí, pero en algún punto deciden trasladarla hacia este lado. Edwin, en eso mismo que hablaba don productor y Maribel, ¿cuál fue más importante, Diego o Bartolomé? Colón, los dos. Yo creo que Diego fue más importante porque Diego es el que viene ya con todos los poderes, con todo eso que se le había prometido a Colón. Financiamiento. Viene con mayor presupuesto, Y vive la ciudad. viene con el título de virrey y es el que eleva la ciudad a la categoría de ciudad, porque Santo Domingo no comienza como una ciudad, comienza como una villa. Antes, o sea, hay que diferenciar entre villa y ciudad, no es lo mismo. Una villa es algo más pequeño, más con un presupuesto más pequeño, no tiene, por ejemplo, la misma categoría administrativa, y ciudad ya es algo más importante, presupuesto, autoridad de administración. Es él quien le da realmente la categoría de ciudad y no Obando como se cree. No, pero Obando es el gran constructor. Sí, sí. Sí, él la construye. Obando, digamos que es el Balaguer de aquel entonces. Porque Obando construyó más que Diego, de hecho. Mira, fíjate que si bien, por ejemplo, le llamamos la ciudad obandina, debería ser colombina, porque si vemos, por ejemplo, las mayores construcciones, Obando la deja, por así decirlo, no las culmina. Quien termina ese proyecto es precisamente Diego Colón cuando llega. Diego Colón prácticamente lo sustituye, lo hace rápido, y precisamente como habían varias construcciones que se estaban haciendo en el momento, cuando esas construcciones terminan ya durante el gobierno de Diego Colón, es que entonces la ciudad se eleva a la categoría de ciudad. Ah, ok. Y él se queda como esa gran figura. Edwin, además Obando es de infausta recordación a pesar de ser el constructor. Obando, cada vez que yo menciono ese nombre quisiera un trago ¿de qué? Con Gómez. ¿Un trago de qué? Con Gómez. Mira, Con Gómez. una pregunta, Obando Gómez. Sí, ¿verdad? Es que no Ahí está te la oí parada de bien. Monteempate. Es que no te oí Lo bien. mantenemos invicto, ¿eh? Mira, Han dañado. Colón, Zafa. Oh, ¿Por qué viene vamos a ver, ¿por qué tiene el dominicano la idea de que cuando se dice Colón hay que decir de una vez Zafa, porque el nombre solamente ya trae mala suerte? A Colón no le Mencionarlo. fue bien. No le fue bien, ¿verdad? Porque no le fue bien a Colón, nada más. No, fíjate que realmente la gente tiene cierto ensañamiento con Colón, pero Colón no duró tanto en el Nuevo Mundo. Colón es más, a pesar de ser el gran descubridor del Nuevo Mundo, de dar a conocer en Europa lo que fue las rutas que dirigían al continente americano, Colón no duró tanto aquí. Colón fue prácticamente un fracasado. A quien deberíamos, por ejemplo, si tuviéramos que golpear a alguien, sería Obando. Obando fue que, por ejemplo, justificó la justa guerra contra el Jaragua, la exterminación de los indígenas, para construir precisamente la ciudad de Santo Domingo. Caunabo. Colón hizo muchísimas diabluras, vamos a decirlo así, pero era un hombre de su tiempo. Y yo creo que la importancia de Colón en la historia supera, por así decirlo, todas esas cosas que hizo sin justificarlo, claro está. ¿Está enterrado Colón aquí? Yo pienso que sí. ¿Seguro? Sí, yo estoy seguro. Yo me atrevo a apostar. ¿Por qué? ¿Por qué? Para conocer eso hay que también entender el contexto.
En 1543, la señora María de Toledo trae los restos de Colón, junto con los de su hijo Diego, esposo de doña María de Toledo, y los entierran en el altar mayor de la Catedral de Santo Domingo. Por eso tuvo ella un pleito con el señor Fuenmayor, me parece, que era el arzobispo de Santo Domingo, porque se supone que el altar mayor está para los arzobispos, Reservado. para las autoridades Cardenales. Sí, y exacto. cuando eso era que aquí nunca hubo cardenal hasta que llegó Monseñor Veras. Entonces entierran a los Colón ahí, padre e hijo, y más tarde enterrarían al nieto. ¿Qué pasa? Que en 1586 nos invade Francis Drake Ujú. y los sacerdotes se ven en la obligación de quitar las lápidas que identificaban las tumbas donde estaban los restos de Colón, para evitar que sean saqueados y sean llevados a Inglaterra. Si no estuvieran en el ¿Tú Museo te Británico, imaginas que se hubiesen llevado al pobre Colón? estuvieran en el Museo Francis Británico. Drake, lo tuvieran allá. Recoge. No, eso era. En el Museo de la ¿Tú Reina. te imaginas Elizabeth I, que era la reina de Inglaterra, la primera Elizabeth? Que por eso Elizabeth, la de ahora, la que murió, 1, 3, 4, 5. en honor a ella, Elizabeth II, Isabel II. Elizabeth I es prácticamente la primera gran reina de ese imperio y de las constructoras reales y promotoras de ese imperio. ¿Tú te imaginas que a esa señora Francis Drake, que era su pirata favorito, dicen que hasta aunque ella murió virgen, la reina virgen, Ajá. Hay datos. dicen las Ponte buenas tu peso. lenguas cortesanas o malas lenguas que Francis Drake fue amante de ella? Entonces, imagínate que Colón hubiese llegado y le dice: mira, Isabelita, Isabelita. mira que te traje a Colón. Y él, ¿pa' qué? Mira la pinta que tiene ese niño. Míralo ahí, a Colón. Otra vez este tigre aquí. A Colón. No, imagínate, Inglaterra le hubiese hecho un mausoleo, un monumento, solamente para joder a España, porque Inglaterra, España y Francia, salvo en algún momento de la historia, siempre fueron aliadas. De hecho, contra Isabel I. Contra Elizabeth I es que se hace la Armada Invencible de Felipe II, que supuestamente naufraga en el mar, ahí en el cruce entre Francia, Normandía, y esa señora fue odiada por España y por Francia, porque ella era anglicana, iglesia protestante, contra el catolicismo y el vaticanismo. Sí. ¿Tú entiendes? Si ese señor lo hubiese llevado, ellos hicieron lo correcto. Estoy diciendo eso, para que entiendan también por qué Retiro. quitaron las lápidas. No, espérate. Con mucha razón. Estos huesos, son Claro, se importantes. llevaron una campana de la catedral que todavía puede verse allá en el Museo Británico. Oye, Entonces ellos quitan las lápidas y las esconden. La vuelven a poner en el siglo XVII. Hay una relación donde ellos dicen: hemos colocado lápidas en las tumbas de Colón, porque como que se cayó donde estaban, se cayó un pedazo. Ellos sacaron la urna, la revisaron, la describieron y luego pusieron la lápida, la pusieron dentro y la sellaron. ¿Qué pasa? Que con el tiempo la tradición perdió, o sea, la gente perdió. La generación que sabía dónde estaban los restos de cada uno, porque habían tres: Luis Colón el nieto, Diego Colón el hijo y Cristóbal Colón. Estaban los tres. Y con el tiempo la gente perdió el lugar exacto donde estaban. Sabía que estaban en alguna parte de ahí. En alguna parte debían estar. Entonces, cuando en 1795, mediante el Tratado de Basilea, España le cede a Francia esta parte de la isla, los españoles deciden trasladar los restos de Colón a Sevilla. a La Habana primero, A La Habana. a la Catedral de La Habana. Entonces lo que hacen es que le preguntan a la gente mayor y a los viejos que habían nacido a finales del siglo XVII o quizás a principios del siglo XVIII: miren, ¿dónde ustedes creen? ¿Dónde decían sus padres que estaban los restos de Colón? Y ellos decían: bueno, en alguna parte del altar mayor. Hagan un hoyo y los primeros restos que ustedes encuentren, esos son. Mi madre. Pero hay 3 enterrados ahí. Y probablemente más personas, porque encontraron los restos de Sánchez Ramírez hollando, que tampoco se sabía dónde estaban. Entonces, hollando, dieron con una tumba. Y hasta dijeron, Sánchez Ramírez apareció ahí. apareció ahí. El Hollando, héroe de palo Sí, hincado. hollando, encontraron unos huesos
y dijeron, eso tienen que ser lo de Colón. Ustedes saben cómo somos nosotros. De eso así. Sí, esos son. Esos son Allá ya, esos son. ¿para qué me investiga más? De eso así. Que nadie ¿Tú entiendes va que a- esos son? Esos son, vámonos. Aquí hay muchísimas Estamos de casas acuerdo. héroes. Aquí hay muchísimas casas de héroes que tienen la tarja donde no va. Porque la ponen donde no es. Y cuando le dicen, no es ahí, de eso así. Una que se la baja gente no cuenta. Eso mismo pasó. Así es. Eso mismo pasó con los restos de Colón. No Si te tú estoy estás de diciendo que el acuerdo. notario que envía a España para que notifique el asunto, le dicen, pon que ese Colón. Y él dijo, no, espérate. Estos son los restos de algún difunto. Yo no voy a caer en un gancho, diría él. Cuando se los llevan a la catedral de La Habana, ya dan por certero que son los restos de Colón. ¿Qué pasa? Le convenía a España, Exacto. que viene de una derrota, le está cediendo a Francia ya el territorio, la isla completa prácticamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En 1877, el padre Villini se le ocurre hacer una remodelación en la... El padre Villini y Rocco Rochia. Rocco Cochillo. Rocco Ellos- Cochia, una vaina así. era. Ellos dos deciden hacer una remodelación en la catedral y haciendo la remodelación Encuentran más huesos. encuentran primero lo de Luis Colón. Y encuentran lo de Luis Colón y ven una placa que dice, aquí yacen los restos de Luis Colón, el nietísimo. Por aquí andan los otros también. Ah, Y bueno. dice el padre Villini, tú sabes que a mí me dijeron, me había dicho Carlos Noel, el papá del arzobispo Noel, que era suegro de Tomás Bobadilla. Carlos Noel le dijo a padre Villini, usted sabe que a mí Tomás Bobadilla me dijo en cierta ocasión que los restos de Colón nunca salieron de aquí. Que la gente sabía que España se estaba llevando los equivocados y se quedaron callados. Sí, sí, ese Esos es. son, llévenlo. La gente se quedó Que callada. llevaron un arzobispo. Deje eso así, deje eso. El Caribe es una maravilla. Entonces los restos de Colón tienen que estar por ahí y el padre Villini dijo, bueno, pues entonces sigan hollando a ver si encontramos. Y ¡pam! Encontramos entonces una urna que decía, aquí yacen los restos de Colón, del almirante de la mar Océano y todos sus Exacto. títulos. Cristóbal Colón en una cajita de plomo con todas las descripciones que en el siglo XVII, que decíamos Se ahorita, dieron. habían anotado. Cuando la invasión de Francis Drake. Todas esas cosas que ellos anotaron, lo encontramos todo ahí. Entonces, ¿qué hace el Rocco Rochia? Ese mismo. Que tiene una calle cerca del palacio. Por el colmado La Venganza, por ahí. A todos los cónsules. El otro colmado. A todos los cónsules. Que hay lo por ahí. llama, y a cada uno le da un pedacito de los huesos de Colón. Oye, Y le le falta dice, al hombre. Toma un gin. si esos son los verdaderos, ustedes tienen restos de Colón ahí. Todos van a decir que sí, que esos son los restos de Colón. Sobre todo Italia, que su Sí, país de origen. cónsul agarró un dedo, que fue lo que le tocó, y lo lleva al ayuntamiento Qué de Venecia. difícil. Y allá están, que se Ahí muestran, te que la leo. gente va y todo eso, y lo ve. Se envían a Estados Unidos y todo eso. Interesante. Entonces, El el de dedo. España dice, bueno, yo estoy en un problema. Hay un gato. Imagínate. Él le envía una carta al gobierno y le dice, yo creo que esta gente tiene los restos de Colón. ¿Sabes lo que hizo el gobierno? Te está cancelado. Se acabó ese Sí, tema. Está, Son los restos está de investigando demasiado. Y no solo eso, ese tipo murió apartado. O sea, España se encargó de hacerle la vida imposible a ese tipo porque él juraba que los restos de Colón estaban en Santo Domingo y antes de morir escribió un librito pequeñito donde él decía por qué los restos de Colón están en Santo Domingo. ¿Qué pasa? Cuando Cuba se independiza, los restos que tiene en Cuba ya, que podríamos decir que son los de Diego, porque si ya encontramos lo de Luis y encontramos lo de Colón, esos que están ahí son los de Diego. Entonces, cuando en Cuba deciden abrir la urna para ver, para ¿Qué es lo que trasladar los tenemos huesos aquí? a España, a Sevilla, se dan cuenta de que había en La Habana hubo una inundación en la catedral y Anda lo la poco que por- quedó de los restos de Colón cabían en una mano. Entonces, cuando lo abren, que ven eso, todo el mundo se queda callado y el notario le dice, mire, que yo voy a apuntar ahí, porque ahí no hay nada. Le dice el gobernador, tranquilo, eso lo vamos a arreglar ya en España. Ya le O está sea, el diciendo problema que colectivo, todo el mundo cállese. cuando lo llevan a España, allá en España le hacen un marketing. Los restos de Colón están aquí, los de Santo Domingo son falsos. Envían a la Academia Española de Historia para que Certifique. falsifique documentos, para que escriba historias falsas sobre el tema y ese tipo de cosas. Aquí nosotros les respondimos con Emiliano Tejera,
Américo Lugo, incluso Fray Cipriano de Utrecht escribieron muchísimos libros demostrando que los restos de Colón eran lo que teníamos aquí. España inició una falsa campaña diciendo que ellos le habían hecho un examen de ADN, pero eso es mentira. Nunca han mostrado el documento que dice, que muestra las pruebas de ese examen de ADN. Al contrario, vinieron aquí en el año 2000 buscando los restos de Colón, porque ellos querían nuestros restos para ellos llevarlo a España a hacerle un examen. Aquí le dijeron, no, si usted quiere, usted me trae lo suyo y nosotros lo llevamos al Smithsonian para que le Claro, hagan no Todo caímos. aquí. No caímos en el gancho. Entonces España inició una campaña de descrédito que sigue hasta hoy diciendo que Santo Domingo se negó a hacerle un examen de ADN a los restos de Colón. Pero es que España no tiene tampoco tantos restos para decir que... O sea, no tiene los restos suficientes para hacer un examen de ADN que realmente certifique que son los de Colón. Edwin Peña, historiador y creador de contenidos sobre la historia. Interesante. Te ves, esa no se me olvida. Yo no tenía ni idea del nietísimo. El nietísimo. No, yo no tenía ni idea del nietísimo. Hasta hoy me De enteré. Diego Colón sí, y del hermano, digo del papá. Pero el de Luis Colón, primera vez en mi vida que lo escucho. El nietísimo. Nacido y El criado aquí. nietísimo. Sí, yo. Por cierto, el personaje de Don Juan, no sé si ustedes lo han oído, De Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio está inspirado en él. En el Porque netísimo. él dijo... En sí, Luis yo- Colón. En Luis Colón, Tirso de Molina. Porque Tirso Ajá. de Molina estuvo aquí en el siglo Sí, XVII. y Sí, lo sí, eso hace sí. Eso sí por recuerdo. los cuentos que él ve que los dominicanos, o por lo menos esa mezcla que luego serán Ya, los ya. dominicanos, Ya éramos otra cosa, que no éramos españoles. sí, ya los criollos Sí. tenían una forma particular de enamorar a las mujeres, y él veía lo Siguen. ingenioso que eran los dominicanos para enamorar, y él entonces crea el personaje de Don Juan basándose primero en cómo los criollos cortejaban y segundo en todas las diabluras que él había escuchado de Luis Colón. Ah, que era un malito, No, un que- chuki. No ve el nietísimo. Edwin, ¿Te gustaba? Edwin, tus redes sociales. Doña. Ustedes me pueden buscar en edwinj.pena y también seguirme en la Asociación Dominicana de Estudiantes de Historia. Yo soy presidente de la asociación y por ahí nosotros siempre estamos subiendo contenido de historia. Brillante, además, la manera de contarlo. Qué interesante, señores. Miren, Yashibi Eluf anda por ahí, pero también estará con nosotros hoy Karina Larcón, una muchachita súper preparada. Trabaja también no solamente en CDN, sino en No Se Diga Más, una plataforma, un programa de radio muy popular de las mañanas. Así que, y todavía el rollo de canela, que tiene todos los bríos del mundo, ¿verdad? Porque hasta su vida sexual ha mejorado de una manera increíble, según él. Increíble. Seguimos. Soy un escándalo. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.